histocompatibilidad como el receptor del linfocito T, induciendo una respuesta severa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí está el concepto. Los superantígenos causan la activación inespecífica, porque miren, aquí teníamos un linfocito TCD4, pero lo que se activa a más del CD4 será el CD8, todas las subpoblaciones de linfocitos T, que es gravísimo. Ya, aquí, si solo viéramos esto de aquí, este péptido que está en este gráfico aquí, pues la activación solo sería del linfocito TCD4, porque aquí está el péptido antigénico. Pero miren por dónde aborda también el superantígeno. Entonces ya aquí ya no solo van a activarse los linfocitos TCD4, se activan, ¿no es cierto?, las subpoblaciones de linfocitos T. Y ya la cosa se vuelve más seria, ¿sí? Y dice, se genera una activación policlonal. ¿Por qué digo policlonal? Porque son diferentes linfocitos T, clones de diferentes linfocitos T. Por eso decimos es una activación policlonal. ¿Qué es lo que genera eso? Una tormenta de citocinas. Tormenta de citocinas. ¿Las tormentas son buenas o malas? Malas. 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 Las tormentas nunca traen, cuando ya hay una tormenta que no para y parece que se desborda todo, no traen nada bueno. Cuando hay tormentas aquí en Quito, ¿no es cierto? Hay gente que se muere en las tormentas. Entonces, el problema del coronavirus de ahora es la tormenta de citocinas que activa. Esa tormenta de citocinas, más todas las moléculas que se activan en el sistema inmune, ¿no es cierto?, se generan para poder destruir, porque ven que algo peligroso entró al organismo. Entonces esas moléculas empiezan a trabajar a 1000 por hora y son unas concentraciones altísimas de moléculas. Es decir, todos los pacientes que se han muerto se murieron por la tormenta de citocinas. El coronavirus indujo eso, pero quien le mata al organismo es esa tormenta de citocinas. Eso es lo que le mató al individuo. Y no solo, ¿no es cierto?, en el caso de este coronavirus, porque al comienzo se decía solo los pulmones. No es cierto, porque aparte el receptor está ampliamente distribuido en el organismo. El AC2 está muy distribuido. Entonces, ¿cómo han encontrado los pulmones cuando se hacen las autopsias? Totalmente destruidos, necrosados. ¿Quién causó eso? Las citocinas, que buscaban cómo destruir al virus. Nunca lo lograron. Destruyeron todo lo que encontraron al paso. Es decir, mis órganos, mis sistemas fueron destruidos. Ese es el problema del virus. Los superantígenos son mortales. O sea, son mortales. Y eso ya se supo desde la segunda semana de enero. Ya se supo que era un superantígeno. A los estudiantes del semestre pasado, yo ya les hablé, ¿no es cierto?, entró como un superantígeno. O sea, eso es lo que hizo el virus. ¿Cuándo se vuelve más letal el superantígeno? Cuando el paciente tiene bajas defensas, tiene enfermedades subyacentes. Entonces ahí la cosa se vuelve todavía mucho más compleja, ¿no es cierto? Se hace más mortal. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad del virus? A ver, señorita Mantilla, tasa de mortalidad del virus. No puedo creer que sigan sin leer. No, no puedo creer. Listo, próxima clase, prerequisitos. Pruebita de prerequisitos. No va más. No van a leer nunca. Al final comienza el ataque a todos los profesores para que se suban puntos, plagiemos, copiemos, porque así es siempre. Entonces, no. Porque ustedes me van a decir, no, es que yo tengo que pasar. No, no, si esto es lo que me están demostrando. Señorita Mantilla, con usted estoy hablando. Señorita Mantilla, por favor. Profe. Ya, estoy hablando con usted. Sí. O sea, no sé si estoy bien, pero es como del 2 al 4%. Pero no me tienen que hacer la pregunta a mí. O sea, siempre me rebotan la pregunta. Y tiene que haber certeza. Ojo, es la última vez que yo pregunte a alguien y que no contesta. O se haga la persona, ¿no es cierto?, la que no contesta.
ese rato yo le pongo 0 en una lección de clases. Vamos a hacer así, vamos a trabajar así, porque no, si es que vamos a trabajar en este sentido de que yo no contesto porque no quiero, lo siento, ¿ya? Entonces, sí, alrededor del 4%. Ya no es el 2%, 4%. También dije en la clase pasada, creo que sí lo dije. Cuando un paciente tiene enfermedades subyacentes, la tasa de mortalidad sube al 20%. Y cuando el paciente entra a terapia intensiva, la tasa de mortalidad está entre 30 y 40%. Es decir, no es tan sencillo el virus como se presentaba, ¿no es cierto?, desde el inicio. Es complejo. Y si además Doctora, actúa, ¿sí? y yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Fernanda Men. Ok. Sí, los receptores, bueno, yo leí algo de unos receptores llamados TL11. No sé si también entrarían como antígenos. Pero si son receptores, no entiendo si son receptores, ¿por qué son antígenos? O sea, pero no entrarían en ese grupo. Pero, pero si es un receptor, mi pregunta es, ¿por qué es un antígeno el receptor? ¿No será TLR? Eso, perdón. Ah, ya. Pero sigue Perdón. siendo un receptor. Eh, o El sea, inmunógeno es el que te está infectando, pero allá. el TLR no te infecta. Ese receptor está en mis células. O sea, no tienen por qué infectarte. Ya. Si el microorganismo engañase a los receptores, como lo ha hecho este virus y todos los virus, eso es diferente. Pero los TLRs y ningún receptor, a ver, los TLRs reconocen a PAMs, y eso ustedes ya saben cuál es el concepto de PAM. Eso hacen los TLRs. Pero el resto de receptores del organismo no tienen por qué reconocer a un microorganismo, porque tienen otras funciones. ¿Por qué el virus ingresa a los ACE2? Porque lo engaña, no porque tenga que ingresar. O sea, hay microorganismos que engañan a los receptores. Yo les dije, tienen que leer despacio, porque si no, mira cómo se cambió la información. El TLR resulta que es un antígeno, y no es un antígeno, es un receptor que tienen mis queratinocitos que están prácticamente distribuidos en todas las células del sistema inmune, pero son receptores míos. O sea, esos receptores son mis receptores. Y esos receptores me ayudan a reconocer a determinados microorganismos para poder fagocitarlos. Eso es lo que debe decir en el texto, no lo contrario. Porque si tú me dices además TLS, yo digo, no creo. O sea, no creo que sea TLS. Y los TLR son súper importantes, ¿ya? Entonces, estamos claros en eso. Entonces, está claro cómo funciona el superantígeno y ahora miren esto de acá. Normalmente un antígeno activa, ¿no es cierto?, al 0.0001% de los linfocitos T. Cuando yo tengo un superantígeno, se activa. Miren lo que es 0.0001%. ¿Es alto o baja la concentración de linfocitos T activados? Baja. Es baja. Baja, baja. No es baja, es bajísima. Es bajísima, ni siquiera llega a una unidad. Pero cuando entra un superantígeno, la activación es entre el 20 y el 25% de los linfocitos T. Eso es bárbaro. Pasar de 0.0001% a 20% o 25%, o sea, es algo descomunal, sencillamente descomunal. ¿Ya? Entonces, les veo la próxima clase. Yo quiero que estudien sin que yo les esté diciendo que estudien. Y cuando pregunte, eso sí lo voy a ejecutar. Yo pregunto y se hacen. Los que no contestan, ¿no es cierto? Como ahorita y como hace rato, en ese momento yo pongo un 0, ¿no es cierto?, a esa persona. O sea, le pongo 0. Un trabajo que podía haber hecho sobre 1, yo le pongo directamente 0. Me parece una tremenda mala educación lo que acaban de hacer, porque me están escuchando muy bien y estoy pidiendo que participen. Entonces, ahorita las dos personas ya tendrían 0 en un trabajo y ya no podrían hacer el trabajo.
Pónganse a estudiar, si es bien simple ponerse a estudiar. ¿Estuvo aburrida la materia ahorita? ¿Tremendamente aburrida? No, doc. No, doctor. Entonces, No. solo hay que querer, nada más. Les veo entonces la próxima semana. Por favor, corríjanme los nombres, porque ustedes ven en el EVA, están con sus nombres completos, pero yo no puedo pasarme horas tratando de buscarles con un nombre y un apellido. ¿Ya? Porque además no me gusta cómo está organizada la lista. Ustedes están en orden de nombre, pero no en orden de apellido. Es mucho más fácil trabajar, ¿no es cierto?, en función de un apellido. ¿Ya? Pero las listas están así, entonces toca buscar 1.000.000. Listo, les vemos entonces la siguiente pasada. No sé cómo te llamas, el señor representante, te puedes quedar. Tienen clases ahorita, ¿no es cierto? Ya, entonces vayan nomás. Chao, chao a todos, que les vaya bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Doc.